Sombreros Víquez, una empresa familiar encargada de satisfacer la necesidad del cliente por sombreros. Sombreros Víquez es una empresa con historia en el pueblo de Zumpango. Su fábrica es una prueba de cómo el elemento humano, en conjunto con las máquinas, pueden hacer un gran trabajo. Sus varios controles de calidad hacen a los sombreros Víquez un producto con renombre y lo convierten en un artículo solicitado por su énfasis en los detalles. Maravillas se hablan de los sombreros Víquez y el buen producto que es. Pero otra cosa pasa cuando miramos la manera en la que llevan sus costos y la falta de claridad financiera que estos dan. La confusión fue un problema que tuvimos que sobrellevar y se tuvo que investigar valores reales de los insumos y la cantidad necesaria para la elaboración del producto. A continuación expresamos algunos elementos y la manera en la que los calculamos. Empezando por la materia prima, el alambre fue el primer problema con el que nos encontramos, pues el costo era excesivo y tuvimos que investigar el precio. También se tuvo que calcular, con ayuda de la fórmula del perímetro de un círculo, el alambre necesario para el borde que requería el sombrero. Los costos de tela nos parecieron los correctos, y lo único que se hizo para calcular el costo unitario fue sacar el área del cuadrado, que en este caso contaba con 33 centímetros de lado, y multiplicarla por 2, que son los 2 cuadrados necesarios para elaborar un sombrero. La goma y la pintura fueron un problema al intentar saber la cantidad necesaria para la elaboración del sombrero. Fue gracias a los trabajadores encargados de dichas áreas que tuvimos el dato. También se tuvo que hacer una conversión, porque ellos compran por barril, por lo que fue necesario convertirlo de galones a litros y después a mililitros. Un problema similar ocurrió con el uso de pegamento y de la tinta, porque no sabíamos cuánta cantidad de los insumos era necesaria para el producto, por lo que tuvimos que confiar, una vez más, en los trabajadores encargados de esa área y respaldarnos en ambos casos por el supervisor. Para calcular la cinta necesaria para el producto, medimos el radio del agujero del sombrero y calculamos el perímetro. Cabe destacar que se nos dijo que al día se producían 200 sombreros, lo que facilitó el cálculo de las cantidades de los insumos necesarios y también de los productos producidos en un año. Para la mano de obra se investigó el salario de los trabajadores, en este caso que representa el mínimo, y se multiplicó por 253 días laborales y luego por el número de trabajadores, que en esta fábrica son 20. Pasando a los gastos indirectos de fabricación, en el caso de la renta de la fábrica y de la maquinaria, se decidió tomar en cuenta las unidades producidas como base de reparto, para ver cuánto de la renta del local y de las máquinas correspondía al tiempo expresado en horas que cada unidad producida tomaba para ser terminada. Después, el mantenimiento de la máquina se tomó como base de reparto los minutos empleados en maquinaria a lo largo de un año para ver a cuánto correspondía al mantenimiento de las máquinas para cada unidad de producción. En el caso de la mano de obra directa, que estaba representada por los gastos de limpieza y del control de calidad, la base de reparto que se usaron fueron los minutos de mano de obra que 4 empleados relacionados indirectamente con la producción en los 253 días laborales trabajaron y cuánto correspondía por unidad producida. De manera análoga a la anterior base de reparto, el gasto del supervisor de fábrica se relacionó con los minutos que los 2 trabajadores encargados de supervisar la fábrica tenían en 253 días y a qué cantidad equivalía para cada unidad producida. Por último, el gasto de gas y de electricidad se tomaron como base de reparto los minutos de uso de las máquinas en 253 días para saber a cuánto correspondía del pago de estos servicios por cada unidad que se producía. Para concluir, el proyecto representó para el equipo una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, y una demanda de una minuciosa atención en los detalles e ingeniárnosla para poder emplear estos datos de manera correcta.